Y sabemos lo que estamos haciendo es una gran bendición, porque venimos a clamarle a Él, a decirle a Él que Él nos dé las fuerzas, porque muchas las veces nos hemos quedado sin nada, muchas las veces quizá la hemos buscado en alguna otra alternativa, pero más no la hemos hallado. Y este es un gran privilegio para nosotros de estarnos aquí en la casa de Él, clamándole, diciéndole a Él que Él siempre, a Él es el que siempre necesitamos, porque fuera de Él no existe ninguna más, sino que Él es el único. Bueno, en esta noche les voy a compartir un tema. Yo sé que es algo lo que hemos venido practicando durante ya quizá algunos de nosotros mucho tiempo. En caso mío, gracias y bendito sea Dios que he aprendido muchas cosas que mis viejitos me han enseñado, pero no solamente ha sido de ellos, sino que ha sido porque la palabra de Dios les ha tocado a ellos y me han enseñado a mí o a nosotros como hijos de ellos. Igual quiero compartir con ustedes este tema en esta noche, y al respecto de eso vamos en Jeremías 33, verso 3. Yo creo que ya todos la conocemos, este pasaje bíblico que nos habla cómo tenemos que decirle al Señor que Él nos ayude. ¿Qué cosa es que recibiremos cada vez que le clamemos a Él, le decimos a Él que necesitados estamos de su presencia? Porque cada vez que le decimos, Señor, te necesito, Él está atento de escucharnos, de decirnos o de darnos un aliento de lo que tanto hemos anhelado. Yo sé que todos hemos tenido necesidades, todos hemos visto soluciones de nuestras necesidades. En caso mío, he sido milagro de parte de Dios. Él me ha sanado, Él me ha sacado en cosas que yo no me imaginaba que Él me iba a sacar, pero más gracias doy a Dios porque Él siempre me ha sustentado con su presencia, me ha sustentado con su poder, porque de mí nada es bueno, solamente es de Dios. Bueno, dice, ¿todos ya la tienen? Jeremías 33, verso 3. Bueno, vamos a leer bajo la guianza del Padre, quien es el que nos acompaña aquí en esta noche. Yo sé que su Santo Espíritu, Él ya estaba aquí desde que antes que nosotros le diésemos un paso en su casa. Vamos a leer bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. ¿Todos lo tienen? Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, solo este pasaje por el momento. Gracias, Dios mío, gracias por nuestro Dios. Sabemos que tú nos has enseñado muchas cosas, oh Dios, que cada vez que leemos tu palabra, a nosotros nos habla, Señor Jesús. Y cada vez que nosotros te clamemos, te decimos que necesitados estamos de ti. Tú mismo nos has oído, nos has escuchado, porque tu palabra misma nos enseña que tú pones tus oídos, tú escuchas cada vez que nosotros decimos que solamente es de ti necesitados hemos estado, Señor Jesús. Yo sé que tú lo has sido desde que antes que aceptésemos tu palabra. Igual hoy en estos días lo sigues haciendo, lo seguirás haciendo hasta en el día de tu venida, oh Dios. Gracias te damos porque tú enviaste a tu Hijo para que nosotros fuésemos salvos a través de Él, del sacrificio que hizo en aquella cruz, oh Dios. Gracias, Maestro. Amén, amén. Bueno, como les decía, le he puesto yo como tema de esta corta meditación en la palabra de Dios en esta noche, la oración. Yo sé que la oración es un arte de comunicar con Dios. Yo sé que la oración es algo que Dios nos ha dejado o es un mandamiento de Dios. No es solamente un invento o un ritual nada más, sino que es un mandamiento de Dios que nos ha dejado que nosotros le clamemos a Él, porque claramente nos enseña aquí en este pasaje bíblico que clama a mí y solamente es a Él le tenemos que clamar. Fuera de Él no hay un Dios más, aunque mucha gente dicen que la Virgen o que tal Dios o que aquel y eso, o muchos hablan de una foto o dicen de ese cuadro, pero sabemos nosotros que Dios no habitan ahí, sino que solamente demonios quienes están detrás de cualquier imagen, porque la misma palabra de Dios nos enseña
que demonios son los que se manifiesten detrás de ellos, aunque mucha gente le han puesto su confianza, su fe en ellos, pero han sido cegados por el enemigo. En cambio de ustedes y yo, estamos aquí no cegados, sino que abiertos nuestros ojos y entendimientos, porque Dios nos ha levantado de donde estábamos antes. Quizá muchos de ustedes o de nosotros no conocíamos a Dios. Yo sé que a muchos se les predicó, les decían, hermanos, antes, que acepten o que hay un Dios que ellos tenían. En caso de mi papá, yo sé que ellos así pasaron mucho tiempo, ellos fueron alertados, siervos de Dios que usó que ellos escucharan la palabra de Dios, pero muchas veces ellos no escuchaban, porque ellos me contaban todo esto. Ellos me decían, no, pues nosotros queríamos, pero aún dudábamos, decían ellos, porque mis abuelos también les habían enseñado de otros dioses. Ellos tenían a sus dioses, ellos hacían cosas que no le agradaba a Dios, pero más gracias a Dios, cuando Dios les tocó a ellos, les abrió sus ojos, entendimientos, y ellos fueron acercándose a Dios. Aunque en aquellos tiempos me contaba mi mamá que lo excluyeron de la familia porque ellos aceptaron a Cristo Jesús, pero más ellos ya no dudaron de lo que ellos habían aceptado, como nos enseña en Salmos 27:10. Ahí también nos enseña, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo esto, Jehová te va a sustentar. Yo creo que no solo ha sido con ellos, en muchos de los que estamos aquí, Dios siempre nos ha sustentado. Aunque aquel amigo o amiga nos decían que cualquier cosa podía sustentar lo que es la presencia de Dios, pero nosotros nos hemos dado cuenta que no hay ninguna cosa, porque claramente nos enseña la Biblia o la misma palabra de Dios que le fue dado a los grandes profetas y apóstoles, y ahí nos hemos dado cuenta nosotros que no hay ninguna cosa fuera de Dios, sino que solamente es Dios la única alternativa para llegar allá en el cielo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros hoy en estos días. Por eso es que oramos, le decimos al Señor, le clamamos, confiamos, venimos delante de Él con fe, con confianza, sin dudar de que Él está con nosotros. Por eso es que dice aquí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé que grandes son las cosas que no conocemos, muchas son las cosas que leemos en la Biblia, aún no la hemos encontrado. Quizá muchas veces hemos anhelado y Dios no nos ha respondido, pero confiémonos más a Dios, clamándole y diciéndole a Él que nos ayude siempre. Yo sé que Él nos va a bendecir en el tiempo de Él, no a tiempo nuestro. Por eso es que es necesario que solamente a Él le clamamos, que solamente a Él le pedimos con confianza de todo lo que necesitamos, porque Él es el único que nos da o que se ha comprometido que Él nos va a bendecir, porque muchas son las bendiciones que hay aquí en la palabra de Dios. Hay miles de bendiciones que Dios nos enseña, que cada vez leemos la palabra del mismo Dios, porque aquí la Biblia no es un solo cuento o no es una historia nada más, sino que es vida y eficaz, sino que ese es el que nos levanta, nos da la fuerza en el momento que nosotros no tenemos nada de fuerza. Porque muchas las veces nos hemos sentido, en caso mío, yo sé que quizás soy menor que todavía algunos de ustedes, pero yo también me he sentido solo en algunos momentos. Pero lo que he hecho yo, le he clamado al Señor, le he pedido fuerza a Él mismo, y Él mismo me ha dado fuerza. Por eso es que yo estoy de pie todavía. Si yo no lo hubiera hecho esto, o si no le clamo yo al Señor en los momentos que yo me he sentido tan solo, yo creo que yo ya no estuviera vivo, no sé dónde estaría yo. Bueno, más gracias doy a Dios porque Él siempre está conmigo, porque claramente Él dice que Él estaría con nosotros en todo momento.
donde sea que vayamos. Por eso es que es necesario que le clamemos, que le decimos a Él que solamente es de Él necesitados estamos. Bueno, igual nos enseña aquí en Jeremías 29:12, igual nos enseña aquí, nos habla también de algo tan especial, porque así ha dicho Jehová, incorruptible. Jeremías 29:12. Amén, aleluya, gloria a Dios, te alabamos, oh Dios. Entonces entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Yo sé que cada vez que venimos aquí en la casa de Dios, le decimos: Señor, yo te necesito. Señor, yo solamente de ti necesitado estoy. Y Él es el que nos escucha. Cada vez que venimos, démosle a Él lo mejor de lo nuestro. Porque muchas las veces, quizá contaba un hermano que llegó a cantar cuando estábamos en las 7, él decía que una vez él tuvo un invitado, él estaba tan agonizado, él no tenía fuerza, y él contaba en su testimonio que el hermano, él se puso a cantar, pero él no sentía nada de la presencia de Dios, y el hermano mismo le dijo: la Biblia nos dice que Él está con nosotros, decía el hermano, el invitado de él, pero tampoco dice que lo sentimos en todo momento, decía él. Yo sé que hay momentos que pasamos que no sentimos nada, dice él, y es la verdad. Muchas las veces le clamamos al Señor, sentimos que no tenemos nada de fuerza, que nada de solución, pero cuando hemos siempre perseverado en la oración, y ahí nos damos cuenta de que Dios nos estaba escuchando en el momento más difíciles de nuestra vida. Y ahí es como nos damos cuenta de que Dios estaba con nosotros en aquellos momentos. Y es por eso uno sobresale, le dice al Señor: Señor, yo sé que tú escuchaste mi clamor, yo sé que tú estuviste conmigo en el momento más difícil de mi vida, dice uno. Y ahí es cuando uno se le abre los ojos o más el entendimiento y le alaba más a Dios, porque cada vez que viene uno a la iglesia le dice al Señor: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Ya va uno con más confianza, uno ya viene con todo gozo, lo dice el Señor: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo no te veo, pero yo sé que tú estás conmigo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos ver al Dios que nosotros le hemos seguido, al Dios que nosotros hemos alabado ya por un cierto tiempo, y lo seguiremos alabando hasta que Él venga, porque sabemos que algún día Él vendrá, Él mandará a su Hijo para que nosotros estaremos ahí en la casa de Él, porque Él mismo ha dicho que Él vendría por nosotros y nosotros estaremos ahí con Él. Y esto es mandamiento de Dios, que nosotros le clamemos a Él mismo, que no nos desviemos, sino que sigamos siempre hacia adelante. Este camino en el Evangelio, quizá muchas las veces pensábamos antes que es de un rato o que es de todo color de rosa, pero sabemos que cuando uno viene y lee la palabra de Dios, uno tiene que ser probado mismo, tiene altas y bajas, y ahí es cuando uno se da cuenta de lo que es uno mismo siente que necesita más de Dios cuando le llegan momentos difíciles. Es por eso están las parábolas. Las parábolas también nos hablan a nosotros. Cuando Jesucristo mismo nos habla o dice que aquí a tierra, que donde nos plantemos, y así tenemos que hacer, tenemos que ser cimentados bajo la misma presencia de Dios, para que así seguimos siempre hacia adelante. Vengan necesidades, vengan problemas, a Él le tenemos que servir en todo momento. Y eso es mandamiento de Dios. No es cuento humano, no es de alguien, sino que es de la misma palabra de Dios, porque Él lo sabe que algún día vamos a tener necesidad, algún día necesitaríamos más de la presencia de Él, algún día sentiríamos solos, pero cuando leemos la Biblia
ahí mismo nos damos cuenta que sí, necesitamos orar cuando tengamos necesidades, cuando tenemos abundancia. Y ahí uno dice, no, pues la palabra de Dios me enseña esto a mí y yo tengo que hacerlo. Y es por eso que lo hacemos. No importa, haya necesidades, no haya. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ni lo alto ni lo bajo, nada me va a separar del amor de Cristo, decía él. Y así tenemos que decir nosotros, que nadie nos hace alejar de la presencia de Dios, sino que a Él siempre le clamemos, le decimos que necesitados estamos de Él, sea que estemos bendecidos, sea que estemos en una necesidad tan grande que sentimos nosotros, porque muchas las veces nosotros sentimos que una necesidad se nos llega como que no hay solución, pero la solución de todas las necesidades es solamente Dios. Cada vez que estamos en oración, le decimos, le pedimos favor y Él hace lo que Él tiene que hacer, porque mucho tiempo a veces uno duda. Eso me pasó a mí cuando era más pequeño. Yo dudaba, quizá Dios no me escucha, decía yo, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Decía yo. Pero cuando vine leyendo la palabra de Dios, o cada vez que la leo, ya mi mente ya piensa diferente porque la estoy leyendo. En cambio antes, pues decía yo, no, que yo sé la palabra de Dios, a mí se me enseñó desde pequeño, decía yo. Pero cuando leí yo en mi modo o leí a mi manera, porque ya antes me leían, pues solo escuchaba yo. En cambio ya cuando empecé a leer, ahí es donde me di cuenta yo de que Dios me estaba dando más conocimiento de la palabra de Dios. Y así es como he salido, como he sido parte de lo que es el camino de Dios, del redil de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no lo hubiera leído yo, pues yo igual fuera un fluctuante. Solo escucharía a los demás que leen, que ellos reciben bendiciones. Y pues yo, ¿qué bendición recibiría si no la leo? En cambio, cuando uno lee, por eso es que el pastor siempre nos dice que la leemos. No es porque él, o es de modo de él, sino que es la misma palabra de Dios. Dice que tenemos que leer, porque son mandamientos de Dios. Porque igual nos enseña en Apocalipsis que el que lee entiende, dice ahí. Y así tiene que ser, tenemos que leer la palabra de Dios, porque son mandamientos que Dios nos ha dejado, que tenemos que hacer. Humanos que somos, solamente es de Dios necesitados estamos. Amén, aleluya. ¿Quién vive? Amén, gracias te damos, oh Dios. Igual nos enseña en Salmo 18:6. Ahí también nos habla cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que clamarle a Dios, porque sabemos que Dios es el único que nos escucha. Él es el quien está atento de cada petición que nosotros le hacemos. Salmos 18:6. Si gustan acompañarme ahí. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Yo sé que cada vez que le decimos al Señor que tenemos necesidad de algo, yo sé que Él nos escucha. Yo sé que Dios siempre está ahí atento. Yo sé que Él responde a la manera de Él o a tiempo de Él, no a tiempo nuestro. Porque muchas las veces nosotros nos agitamos o nos presuramos, que queremos que Dios haga algo instantáneamente con nosotros como siempre. Hoy en estos días ya las cosas uno lo quiere así, pero muchas las veces Dios nos da un cierto tiempo a ver qué tanto de paciencia tiene uno, qué tanto le confía a Dios, porque cada vez que le clamamos a Él, cuando nosotros queremos las cosas a nuestra manera, muchas de las veces cuando Dios nos da tan luego nos olvidamos de Dios. Pero cuando Dios toma un tiempo, nos deja que clamemos más y uno recibe las bendiciones y le da gracias a Dios porque han recibido bendiciones. Pero cuando las cosas se les da así muy luego,
muchas de las veces nos olvidamos de dónde vino esa bendición. Uno ya se adueña de las bendiciones de Dios. Uno ya dice, esto es mío, dice uno. Pero cuando uno ya conoce más la palabra de Dios, dice, gracias doy a Dios porque Él me ha bendecido. Uno ya no se adueña de las cosas, sino que más es gracias, sale en la voz de uno, sale en el corazón. Y así tenemos que hacer, tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Nosotros no somos nada, somos solamente humanos. Nosotros solamente en la presencia de Dios necesitados estamos, porque nos enseña en Jeremías, como lo que leímos, que a Él le tenemos que clamar. Él es el quien escucha las oraciones. Cada oración que hacemos, Él siempre las escucha, porque Él es el único, aunque uno le reza, como dicen los amigos por ahí, hay que rezar, dicen ellos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, que nos dice la misma palabra de Dios que no tenemos que hacer repetir las cosas, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos enseña, que es lo que tenemos que hacer. Amén. Igual nos enseña allí en Primera de Juan 5, 14 al 15. También nos habla ahí el apóstol Juan en su epístola, cómo tenemos que hacer, cómo le tenemos que pedir a Dios. Sabemos que Dios es el que siempre nos da la fortaleza, nos saca desde donde sea que nosotros hemos estado. Yo sé que Él nos ha sacado siempre hacia adelante. Primera de Juan 5, 14, 15 dice así: y en esta confianza, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra de Dios siempre nos habla, nos dice, y aquí nos enseña que Él es el que nos oye. Porque si le pedimos a un Dios, a una creación, pues nada. Dios es el único quien ha hecho todas las cosas, lo que vimos y aún lo que nosotros no hemos alcanzado a ver. Porque solamente Él es el Dios. Él es el quien está aquí. Él es el quien tuvieron los grandes profetas y apóstoles. Ellos confiaron en el mismo Dios que nosotros estamos confiando hoy en estos días. Ellos tuvieron ese Dios. El profeta Daniel, él tuvo también sus cosas al principio. Él fue enviado en medio de unos leones, pero él estaba gozoso ahí. Igual tenemos que hacer nosotros hoy en estos días, aunque tengamos necesidades, aunque tengamos problemas, gocémonos en medio de eso y clamemos también a Dios, porque así uno sale victorioso de donde uno está en ese momento. Y a uno, cuando se le pide una oración o se le pide un consejo, uno ya dice, Dios me sacó a mí en ese punto, Dios me ha sacado a mí. Uno ya tiene su confianza en Dios, tiene argumento cómo darle un consejo a un hermano o una hermana, porque yo sé que hay muchos nuevos que necesitados están de algo, de una bendición o de algo diferente, porque en el mundo lo que se enseña o lo que ofrece el mundo es solamente vicios. Muchas de las veces ellos se quedan ahí porque no hay quien les predique, porque así enseña la Biblia. Si no oyen, pues ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Dicen. Y así tenemos que hacer nosotros, es de enseñarles a aquellos quienes no conocen al Dios que nosotros hemos confiado, porque hoy en estos días, aunque sí hay anuncios en todos lados del Evangelio, pero hay almas también que no les ha interesado, ponen sus espaldas, ellos dudan porque no le ponen atención, y a esos amigos le tenemos que enseñar, le tenemos que decir que sí, hay un solo Dios y hay un solo mediador dentro del hombre, quien es Cristo Jesús. Él es el quien intercede por nosotros, que cada vez que nosotros le pedimos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que Él es el quien habla por nosotros, no, ni María, ni alguien más como se enseña allá en el mundo, porque muchos dicen, voy a rogarle a María,
a la madre de Jesús, o Dios, dicen por ahí. Pero sabemos nosotros que María, ella también nos mandó que hagamos lo que Jesús decía, que hagamos lo que su Hijo dijo que hagamos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, diciéndole a Dios que nos ayude siempre, que Él sea nuestro sustento en todo momento, porque sabemos como humanos solamente es del único Dios vivimos. Sin Él no podemos hacer nada, porque la misericordia de Él son nuevas en cada mañana. Cada vez que nos levantamos es un nuevo día, es una victoria en Dios, porque tenemos vida, tenemos salud, Él nos da comida. Y lo que tenemos que hacer nosotros es darle siempre a Él la honra, la gloria, la gratitud sea siempre en cada corazón nuestro. Amén, aleluya. Yo sé que Dios está aquí, aunque no lo vemos. Pues sí, cada vez que le pedimos a Él que nos acompañe, Él siempre está a nuestro lado. Él siempre nos acompaña, porque muchas las veces hemos sentido solo o decimos que yo puedo hacer esto, pero cada vez que hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras propias ideas, no se nos ha salido bien las cosas, pero cuando hemos confiado en Dios, Él siempre nos ha dado la victoria. Y así tiene que ser, para que seamos testigos de lo que Él hace, seamos testigos delante de muchas almas, porque yo sé que hay almas, hay millones y millones de almas, quienes no conocen el Evangelio que nosotros hemos conocido, quien es el camino de la cual que lleva ahí en el cielo, de salvarnos de una horrenda cosa que nos enseña la Biblia, que tenemos que alejarnos, y estarnos ahí en la presencia de Él. Igual nos enseña aquí en Marcos 11:24, nos habla también de la oración, que es el tema que estoy hablando hoy en esta noche, que es la oración. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo sé que la palabra de Dios está para que nosotros la usemos, está para que nosotros confiemos más en Dios. Es por eso que es necesario que la leemos más y más cada día. Quizá no lo entendemos todo, pero cada vez que la abrimos estamos entendiendo algo. No nos estamos quedando zombie, sino que estamos aprendiendo algo de la palabra de Dios. Porque si solamente escuchamos, como decía Job, de oídos te había oído, mas ahora te veo con mis ojos. ¿Por qué él decía eso? Quizá él antes solo escuchaba que le contaba de un Dios, pero cuando él aceptó y empezó a leer la Biblia, bueno, eso imagino yo. Me imagino que él vio el panorama muy diferente, lo que él escuchaba con lo que él estaba leyendo ya. Así como nos pasa a nosotros. Cada vez que hemos escuchado hermanos que nos predicaba antes, quizá no entendíamos tanto, porque solo escuchábamos. Quizá no se nos quedaba algo, porque solamente oídos estábamos usando. Pero cuando uno ya empiece a leer la Biblia, uno ya se da cuenta de lo que sí verdaderamente son las bendiciones del cielo. Y así tenemos que hacer, clamarle a Dios, que Él nos ayude, que Él sea siempre el que nos acompañe en todo momento. Es por eso que tenemos culto todos los días. Tenemos que decirle al Señor que Él nos dé la fuerza. Yo sé que no solo a mí me pasa esto, que muchas veces no quiero venir a la iglesia, pero digo yo, Señor, pero tu palabra me dice que tengo que ir en tu iglesia, en tu casa. Soy yo el necesitado de ti. Tú no necesitas nada de mí, digo yo. Yo por eso vengo. Aunque ustedes creen, porque soy nacido en el Evangelio, yo no he sentido esos momentos, sino que uno siente, porque es humano, pero uno se esfuerza, le dice al Señor, Señor, dame fuerza, yo necesito de ti. Yo no siento ir en tu casa, pero tengo que ir en tu casa.
Uno mismo se obliga, nadie quien le diga, vamos en la iglesia, porque cuando se nos dicen, muchas las veces venimos con malas ganas, pero cuando uno ya siente la necesidad de que tenemos que estar en la casa del Señor, uno dice, Señor, yo no siento ir en tu casa, pero tengo que ir porque soy yo el necesitado de ti. Y uno viene en la casa del Señor y siente la gran diferencia. Cuando uno se quedaba en la casa, uno ya ve el panorama espiritualmente, es totalmente diferente. Y así tenemos que hacer, tenemos que aprender más de la palabra de Dios, tenemos que confiar más en Él, para que así todos salgamos diferente en cada culto. Yo sé que en culto no es solo un culto, sino que es una gran bendición de venir en la casa del Señor. Yo sé que cada día que venimos, todos hemos salido rejuvenecidos. Cada vez que un hermano canta, los cantos son de aliento, son de advertencia en cada vida. Yo sé que los hermanos no solo practican sus cantos, sino que Dios mismo les ha dado a ellos ese don para que nosotros sintamos lo que ellos sienten que cada vez cantan. Y es una gran bendición cuando uno canta, le dice al Señor, Señor, ciertamente lo que dice aquella alabanza. Esta alabanza, cuando la escucho, he salido victorioso, dice uno, porque así me pasaba a mí antes. Cuando me sentía solo, escuchaba un canto de una hermana, no les digo el nombre para que no piensen mal o solo se confíen en la alabanza y dejen de leer la Biblia, sino que leamos más la Biblia y escuchemos alabanza. En aquellos momentos yo pasaba momentos difíciles. Cuando era muy joven, me puse a escuchar unas alabanzas. Decía yo, Señor, esta alabanza me está hablando a mí, decía yo. Este canto es para mí, decía yo. Y sí, le ponía atención al canto, pero también algo necesitaba yo, necesitaba más de la palabra de Dios, necesitaba leer más de la Biblia. Y dije yo, Señor, solo estoy escuchando la alabanza, estoy dejando una parte de la bendición que tú tienes para mí. Y así también escuchaba la alabanza, leía, oraba, o sea, ora pues, todo ya un conjunto lo empecé a hacer. Ya es así, fue de ese punto cuando yo he venido aprendiendo más o algo más de la palabra de Dios. Yo por eso, cuando el pastor anunció de clase bíblica, pues dije yo también necesito irme ahí. Yo por eso vengo o voy en la clase. No es que yo tenga más tiempo que ustedes, no es que yo sea mejor que ustedes, sino que sé que soy necesitado, como ustedes también necesitan de Dios. Yo por eso me apunté, dije, Señor, yo sé que algún día me va a servir. En el momento que voy a sentir que esté yo solo, yo sé que tú vas a estar ahí conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo necesito aprender más de tu palabra, decía yo. Es por eso hago el esfuerzo, aunque el cuerpo me dice que no, pero yo tengo que decirle al Señor, Señor, dame fuerza. Le tengo que clamar al Señor más para que Él sea el que me sustente, el que me acompañe en todo momento. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. 5:16, Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Están siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo sé que tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos esta bendición de estar en su casa. Tenemos que decirle a Él que nos acompañe más, que nunca se aleje Él de nosotros o que nunca nos alejemos de Él, porque sabemos que somos humanos, necesitados estamos en la presencia de Dios. Sabemos que solamente de Él vienen las grandes bendiciones. Por eso es que necesitados estamos más de clamarle al Señor, porque grandes son los misterios que Dios tiene para nosotros. Grandes son las cosas que nosotros no hemos conocido,
si seguimos adelante, yo sé que algún día veremos lo que Dios se ha comprometido con nosotros de darnos. Yo sé que solamente es de Él viene todas las bendiciones. Por eso es que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé que Dios está atento para que nosotros le clamemos más, le decimos en oración, con gozo, con alegría, que no tengamos la cara de limón, como dice aquel canto, porque muchas las veces cuando es oración, a uno le cuesta, se le cansa la rodilla a uno, o se cansa de estar parado uno, pero nosotros como hijos de Dios que ya conocemos de este camino, tenemos que decirle al Señor que Él siempre nos acompañe, nos dé las fuerzas, porque necesitados estamos en la presencia de Dios. Solamente es de Él, porque fuera de Él no existe un Dios más, ni debajo del cielo, ni en el mar, en nadie más existe un Dios fuera de Él, sino que Él es el único quien nos escucha, que cada vez le pedimos en oración alguna cosa. Yo sé que claramente nos enseña su palabra, que le clamemos a Él, porque Él grandes misterios tiene para con cada uno nuestro. Por eso es que venimos, le decimos a Él, Señor, acompáñeme, dame fuerza. Yo sé que en el trabajo o cada día que nos levantamos, a Él siempre le decimos, Señor, que tú me acompañes, porque muchas las veces han pasado gente o salen la gente en la calle, ya no regresan en sus casas, se les pasa un accidente, pero gracias a nosotros que estamos aquí todavía vivos, felices, gozándonos en la presencia de Dios. Así que no nos cansemos, sino que démosle a Dios siempre la honra, la gloria, que Él sea siempre el que nos acompañe en todo lugar. Yo sé que Él está aquí, Él nos está escuchando, Él es el único que nos ha sacado donde nosotros habíamos estado. Póngase de pie conmigo y así culminemos de este corto mensaje en esta noche. Quizá uno ha dudado cómo es el Dios nuestro. Quizá uno ha pensado que no hay ningún Dios, pero nosotros que estamos ya aquí y hemos confiado al Dios, el que ha hecho todo lo que existe, como decía el pastor del Salmo 19, que el cielo anuncia todo lo que es Dios y la tierra también. Yo sé que Dios ha hecho todo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, poderoso Dios, porque tú nos has acompañado hoy en este día. Hemos cantado, hemos escuchado tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que tú siempre nos ayude, nos levante, que seas siempre tú nuestro sustento en cada momento, Señor Jesús.